Bien, muy oscuro, sí. Bien, bien jóvenes, muy buenas tardes con todos. Son las 2:10 de la tarde. Estamos en un día demasiado caluroso, con una temperatura que usted no puede imaginar de 28 grados centígrados. Eh, Mi nombre es Arif Vela Villavicencio, tal como lo van a ver en YouTube. Yo soy internista en psicología y enfermero en salud mental y psiquiatría, ¿no? Bien, justamente como he estado observando los videos, ¿no?, del cantante que lo han asesinado, ¿no? Yo quisiera tocar un poco el tema de enfermedades mentales con incidencia a la actividad delictiva. Este es un tema muy importante en el campo de la psicología jurídica, en el campo de la psicología criminal, y en la cual pues, ¿no?, nos tiene que dar cuenta cuál ha sido el suceso. Ya, nosotros nos podemos olvidar sobre lo que podía haber sucedido, ¿no?, con el cantante en el momento de la sustancia, ¿no?, que había que ingerir y por eso estaba fuera de control. Lo que queremos saber es del sereno, ¿no? Los familiares comunican que el sereno sí puede tener antecedentes. ¿Por qué? Porque tal vez podrían decir que podría ser una persona psicópata, porque era demasiado violento, impulsivo, todo. Pero él se había declarado desde un principio que era esquizofrénico, es decir, tenía problemas de trastornos mentales. Pero la evaluación es siempre importante, ¿no? Como todos ustedes ya sabemos y como todos ustedes también ya tienen que saber que el psicólogo es la parte fundamental. Los cualquiera no pueden decir, no, yo soy psicólogo, tú eres psicólogo, ¿no? Lo importante es que yo como profesional de la psicología tengo que conocer parte de la especialidad. Entonces, muy importante esto, ¿ya? Bien, vamos a hablar sobre en qué consiste enfermedad mental. Cualquier desviación significa que es un estado ideal de la salud mental, positivo, que implica sufrimiento e incapacidad, lo dice José Martín Otín, 2010. ¿No? Enfermedad mental quiere decir persona que tiene una incapacidad. Más que todo vemos la incapacidad cognitiva, capacidad en su percepción, capacidad en el pensamiento, incapacidad en lo que es atención, memoria y muchas cosas más. Ahora, nosotros podemos decir que la enfermedad mental supone, ¿no?, que es una difusión tanto biológica, psicológica y comportamental, ¿no? Y como les había explicado, que hay algunas manifestaciones conductuales, tanto emocionales como cognitivas, ¿no? Conciencia, percepción, memoria y pensamiento. No, pues una persona que tiene distorsión de la percepción, por ejemplo, alucinaciones, en ausencia de estímulo, puede tener un problema psicopatológico. Persona que tiene distorsión del pensamiento, está desorientado en tiempo, lugar y espacio, también yo puedo determinar un trastorno psicopatológico. Bueno, pues acá queremos hablar un poco de los trastornos neuróticos o neurosis. Bueno, cuando hablamos de trastorno neurótico, es un tipo de trastorno a nivel crónico, caracterizado por la presencia de cambios cuantitativos, no que son dependientes fundamentalmente a un problema de ansiedad intensa o mecanismo de defensa contra ella, ¿no? Y como nosotros sabemos que en primer lugar, cuando hablamos de una distorsión del pensamiento racional, el funcionamiento, ¿no?, a nivel social, familiar, laboral, eso se puede estar dando. Pero no hay pérdida en la realidad, no tiene base orgánica, pero existe un alto grado de ansiedad, un alto grado de obsesión, cuando hablamos de neurosis obsesiva, que se relaciona ansiedad y obsesión con factores conflictivos que le provocan mucho malestar y sufrimiento psicológico. Bueno, acá tenemos algunas caritas de las emociones. Y Ernesto Pérez González
¿Quién fue Ernesto Pérez González? Fue un psiquiatra forense. 2011, muchos síntomas de la neurosis son inconscientes. Para tratar o aliviar la ansiedad que proviene de conflictos no conscientes, no inconscientes, ¿no? Como hablaba, ansiedad, ira, temor, preocupación, celo, resentimiento y conmiseración. Ahora, existe la neurosis, depende de mucho de la presencia, ¿no? De un carácter totalmente neurótico, trastorno de personalidad. ¿Qué significa esto? El actinghut, estructura rígida de carácter. ¿Qué significa el actinghut? Persona que se altera o se descontrola dentro o fuera de una sesión terapéutica. Ese es un carácter neurótico. Una persona que es neurótico durante la consulta psicológica, durante la consulta psiquiátrica, es una persona que se altera, o también lo puede hacer dentro o fuera. Es el actinghut. La falta de personalidad ajustada es capaz de enfrentar eficiente y adecuadamente situaciones demasiado conflictivas. Hay situaciones conflictivas que pueden ser internas, como hay también situaciones conflictivas que son dentro o fuera, pero son la fundamental, ¿no? de demostrar una ansiedad crónica, forma inmadura, ineficaz de aliviar. Cuando hablamos de neurosis, la neurosis se convierte en un carácter neurótico, y el carácter neurótico es un tipo de personalidad que la persona nunca controla. Ante cualquier situación explota. Ahora, ¿cómo hablamos sobre neurosis de carácter? La teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud, forma neurosis en la que el conflicto defensivo se manifiesta a través de un rasgo del carácter, no por medio de forma de síntomas. Se utiliza para designar los cuadros neuróticos que no revelan síntomas. ¿Y cuáles son esos cuadros neuróticos que no revelan síntomas? Sino las formas de conductas que indican dificultades para relacionarse justamente con su entorno y su medio, y revelan una organización patológica del carácter. Ejemplo, tenemos carácter obsesivo, carácter fóbico, carácter paranoico, carácter oral, anal y genital, y el carácter, por supuesto, psicopático. Bueno, vamos a ver cada uno de esos caracteres. La neurosis de carácter puede tener una etiología de etapa oral, anal y fálica, y depende de esa etapa se promovió el síntoma. Sin embargo, la etiología general aflora gracias a un complejo de Edipo no resuelto, sino fijado. La neurosis de carácter oral, ¿no?, es cuando su origen es una fijación. Se fijó la etapa oral, se desarrolla una personalidad demasiado pasiva, demasiado dependiente o demasiado temerosa. Realizar todo lo que se ordena sin discutir. Su finalidad es evitar acciones agresivas. Ahora vamos acá. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente este tipo de personalidad, cuando hay fijación en la etapa oral, encontramos personas, adicciones, los alcohólicos, los fumadores, los que se comen las uñas o se mascan, que tienen la dertilmanicomanía, son personas que están fijados en su etapa oral, dependientes a otros estupefacientes. Existen otras modalidades de carácter oral menos patológico, porque el más patológico es comerse las uñas, morderse alcohol, la persona que consume exageradamente alcohol y drogas. Pero el menos patológico, vamos a decir que la persona como Arif, ¿no? Arif dice, ¿no?, habla mucho, no decir nada, ¿no? Ahora a mí me dicen, ¿no?, ella es muy habladora, ella es loquita, ¿no? Mira, es la loca, habla, habladora. Ya, modificación de la etapa oral. Comer mucho de manera ansiosa. Bueno, yo ya al menos he dejado de ser comelón. ¿Por qué? Porque ya saben que el comer mucho también es un problema de ansiedad que fijación, ¿no?
Otro punto, neurosis de carácter anal. Sintomatologías de dar por una fijación en la etapa anal que manifiesta una personalidad extremadamente limpia, como Arif. Arif llega de su chamba del consultorio de psicología, salta a su casa y tiene que limpiar todo. Extremadamente limpio, extremadamente puntual, punitivamente, pero no hay personas que pueden ser esto, pero algunos son punitivos, algunos son demasiado prepotentes, moralistas, rígidos, algunos son conchudos, tacaños, y de igual manera, ¿no? La persona siempre es terco, obstinado, poco flexible, es poco tolerante, impaciente, aburrido. Su finalidad es atesorar en que los demás se den cuenta de que poseer poder, no obstante, se siente pequeño o vacío. Ahora, pues en la etapa fálica está la neurosis del carácter histérico o fálico. Y como usted ve que existe una fijación en la etapa fálica, también se le puede llamar carácter genital. Todo lo piensa de forma sexual, pero no lo culmina. ¿No? ¿Por qué digo que todo lo piensa de manera sexual? Vamos a ver. Esto, la fijación justamente de la etapa anal, de la etapa fálica, perdón, es donde aparecen las desviaciones sexuales. Ya cuando hablemos sobre psicopatología de las parafilias, vamos a entender mejor. A pesar de sus conversaciones y su vida aparentemente sexual, al fondo no es que dice ser, ya que su virilidad o su feminidad es superficial. Generalmente es un comportamiento calificado como mujeriego o don Juan. Raramente se casa si lo hace en su actividad genital no es normal. Ahora, este hombre en cada mujer percibe un reto en que se siente obligado a probar su masculinidad. Entonces hay problemas con la sexualidad cuando hay una fijación de esta etapa. Continuamos, ¿no? En el caso de la mujer de carácter histérico, es semejante a su actividad sexual. Es decir, no es satisfactoria ni fuera ni dentro del matrimonio. Es decir, la persona que no obtiene satisfacción ni dentro ni fuera del matrimonio es porque está fijada su etapa fálica. Una persona que no alcanza el orgasmo, le gusta ser exhibicionista, pero se experimenta frigidez. ¿Y qué significa ser exhibicionista? La persona pues que le gusta exponer sus órganos genitales. La mujer debe atraer y seducir hombres aún así nunca está satisfecho de su feminidad y de los objetos materiales que posee, por lo que no logra un equilibrio genital. Continuamente está comparándose, desea ser más, termina en divorcio y busca una nueva persona económicamente solvente. Después es fálico. Vamos a ver ahora los trastornos disociativos. A ver qué nos dice el DMS-4. La alteración de las funciones integradoras de la conciencia, identidad, memoria, percepción del entorno. Estas alteraciones pueden ser repentinas o gradual, transitorias o crónicas. ¿No? Cuando hablamos de trastornos disociativos se asocian con algunas, se integran la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción. Vamos a ver a qué nos lleva eso. Tipos de trastornos disociativos. Trastornos de identidad disociativa, llamado también personalidad múltiple. Se caracteriza por la existencia en una misma persona de distintas personalidades entre sí, cada una de las cuales es independiente a otras. Una no accede a otra, no utiliza sus recuerdos, tiene comportamientos y preferencias diferentes. ¿Pero por qué? Porque, ¿cómo constituye? Una de las excusas de los delincuentes es justificar sus crímenes. Por ejemplo, los delincuentes pueden cambiarse de nombre, los delincuentes pueden cambiarse de ropa para justificar sus crímenes. Entonces son personalidades múltiples. Ahora, la amnesia psicógena o disociativa
Se caracteriza por incapacidad de recordar información personal importante, generalmente de naturaleza traumática, estresante, sobre todo lo que aconteció antes y después de un hecho perturbador, inaceptable para el sujeto. Es decir, de poder perder la memoria de una manera, ¿no?, psicológica. Los individuos que sufren amnesia disociativa son generalmente conscientes que ellos han perdido en algún momento la memoria. Ahora dice, incluye un hecho psicotraumatizante reciente, por ejemplo, una fuerte carga emocional en el cual es una fuente para un sufrimiento psicológico. Actúa como si este hecho no hubiera sucedido y da argumentos para revertirlo. La duración del trastorno varía desde algunos días a varios años. Ya. Continuamos. Fuga psicógena o disociativa. Cuando hablamos de fuga psicógena, a partir de un problema estresante se presenta la amnesia. Cuando uno está estresado, podemos hasta perder la memoria y olvidarnos algo, relacionado con un periodo de tiempo en el cual ha tenido un intencionado alejamiento del hogar, del trabajo y el estudio, fuera del ámbito cotidiano, generalmente hacia lugares conocidos de importancia afectiva para él. Ahora, estas personas son vistas como normales. Por lo demás, es decir, que su psicopatología no es obvio de tener una... Claro. Se distancia el foco de conflicto, bastante. Excluye su mente todo lo que le preocupa. No suele ser consciente de su pérdida de memoria. Incapaz para recordar su propio pasado, es decir, su suceso, volver atrás. Asume otra identidad nueva, total, personal. Durante esta nueva vida se puede cometer delitos. ¿Qué delitos? Por ejemplo, existen delincuentes que simulan con fines de evitar una penalidad. ¿Y cómo los delincuentes evitan una penalidad? Es decir, no recuerdan su pasado, pero sí se identifican una nueva vida. Entonces ellos pueden evitar ir a una prisión preventiva. Ahora no sabemos, ¿no?, si el sereno o el policía están simulando o no una penalidad, no se sabe. Estados de trance o posición. A partir de un trauma estresante o sugestión, actúa por un breve periodo de tiempo y en forma aparatosa como si estuviera poseído por un espíritu impuro. Cae en un estado crepuscular limitado de su conciencia, similar a lo que ocurre en contextos religiosos. Puede ser esquizofrenia. Estos estados de trance en ocasiones es utilizado por delincuentes para justificar sus crímenes. Ahí están, por ejemplo, tener epilepsia, por ejemplo, ¿no?, convulsiones, o declararse esquizofrénico. Hay muchas maneras, ¿no? Análisis médico legal de los trastornos neuróticos, neurosis, por el cual nosotros podemos detectar que es imputable. Un trastorno neurótico resulta insuficiente para sustentar la inimputabilidad, pero la neurosis no impide que pueda entender, comprender o apreciar la criminalidad, el acto delictivo, ilícito, antijurídico. Tampoco la neurosis priva de su conciencia, de su razón. El neurótico no es enajenado, no es un demente o un desaliñado o un loco. El imputable es una persona que es consciente de sus actos. Ahora yo les hago una pregunta. El sereno se había declarado que tenía trastorno mental, que tenía su esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por periodos de psicosis con severa desintegración de la personalidad. Criterios para su diagnóstico: síntomas característicos, alucinaciones, ya sean las auditivas, las visuales, las gustativas y las cognitivas. Lenguaje incoherente, ¿no? Persona habla pues incoherencias, ¿no?, porque así piensan.
Comportamiento catatónico, ya pues hermano, comportamiento catatónico, ¿no? De inmovilidad motora, ¿no? Y el fracaso laboral, persistencia de los síntomas al menos 6 meses. Practicantes deben abrir la puerta. En la esquizofrenia no se van a producir alteraciones de vigilia, orientación y la memoria ni el deterioro del intelecto, propio de la psicosis orgánica. Ahora vamos a ver qué dice el juez. Ahora ven, por ejemplo, en este señor, ¿qué dice el operador de justicia? El juez espera encontrar en los pacientes con esquizofrenia los mismos síntomas de los dementes y se sorprenden a través de una entrevista que se encuentra orientado con una memoria adecuada. Ahora, el origen de la esquizofrenia es aún impreciso, porque los estudios han encontrado vínculos genéticos, cambios bioquímicos en el cerebro, relación de determinadas personalidades premórbidas. Puede ser esquizoides, pueden ser paranoides o esquizotípicos, biotípicos corporales. Ninguna de ellas da una explicación etiológica satisfactoria, lo que viene a ser esquizofrenia. Sintomatología. Conocemos síntomas positivos, delirios y alucinaciones. Síntomas negativos, apatía, ¿no? Abulia, desinterés. Alogia, ausencia del habla, mutismo. Adenomía, trastorno de ánimo, falta de placer, afectividad aplanada. Ya como vemos una persona, dice, ¿no? Desaparecen los síntomas positivos y una esquizofrenia catatónica se echa a una cama y no se puede levantar. Síntomas desorganizados. Hablan desorganizados, saltan de un tema a otro, afecto inapropiado y conducta desordenada, se ríen solos o lloran en momentos inadecuados. Hay, ¿no?, presencia de conductas extrañas. Mayormente si hablamos de una esquizofrénica hebebefrénica. Ahora, cuando nosotros consideramos inimputable, cuando hay problemas cognitivos, pero si yo estoy dentro de mis cabales, no voy a querer ser inimputable, sino imputable. Y por cuando le resulta imposible entender, comprender y apreciar el carácter ilícito y delictivo. En su nivel psicótico, carece de juicio, porque su control volitivo está fuera de la razón. Tiene incapacidad civil, tiene invalidez laboral, pues hablamos de un deterioro extremo. El análisis médico legal de la esquizofrenia, como ya lo habían pensado prácticamente, como se dice en caso de este señor Sereno, que se declaró esquizofrénico, supuestamente habrá pasado por un informe psicológico y psiquiátrico. Y vemos eso, ¿no? Nadie puede evadir a la justicia, porque los delincuentes se evadiren, pueden decir yo soy epiléptico, tengo esquizofrenia, y para evadir, ¿no? Pero hay una psicosis delirante, actualmente llamado trastorno de ideas delirantes persistentes. Es un trastorno psicótico crónico con manifestaciones delirantes, puede ser, ¿no?, con o sin alucinaciones. Las ideas delirantes son creencias falsas, pensamiento mágico, ¿no? Y la clásica pues son en la mayoría de esquizofrenia paranoide. Ideas delirantes con contenidos de celos enfermizos, ideas de persecución, ¿no?, como alguien estaría persiguiéndole, ¿no? Invención de grandeza, de poder. Mayormente vamos a ver pues en esquizofrenia paranoide o en trastorno de personalidad paranoide. No. Espérense ahí. Ya se nos había ido el tema. Bien, la personalidad paranoide es defensiva, rígida y desconfiada y egocéntrica, con tendencia a aislarse, culpabilizar de todos a los demás. Es una persona demasiado hostil y suplicaz. Algunos de ellos profieran amenazas. Y eso en la mayoría, ¿no? Yo puedo tener un rasgo paranoide porque yo desconfío en esa persona, ¿no? Pero tengo una desconfianza, soy egocéntrico, o tengo ideas de daño, o siento tendencia a que debo aislarme, o culpabilizo a los demás de mis actos.
¿no? Cada vez soy una persona que caigo en la hostilidad, soy suplicaz, tendencia yo a amenazar. Aproximadamente la mitad de los asesinos paranoides escogen como víctimas a miembros de su familia. De 2 a 3 de los asesinatos se producen en la casa de la víctima o del delincuente. José Martín Otín, Castillo 2010. ¿No? Es decir, ¿no? Como son los crímenes por celos, más que todo cuando hay feminicidios, muerte de pareja, ¿no? Se producen los asesinatos, ¿no? O los asesinos paranoides que se empiezan a matar en cualquier momento, ¿no? Sí, por celos enfermizos nada más. Tipos de delirio más comunes y que dan lugar a delitos. Delirios de reivindicación. Se siente agraviado, maltratado y se siente perseguido. Perseguido y capaz de tomar represalia. Pueden causar desórdenes públicos, daños a la propiedad y bienes públicos y privados. Por ejemplo, en caso de ese cantante, ha tenido delirio de reivindicación, se llama eso. ¿No? Se sentía, como ustedes vean en el video, que se agarraba el pecho, volvía otra vez, sentía como alguien le estaría persiguiendo o como alguien estaría tomando represalia. Eso puede suceder en el sector público, privado, inclusive, ¿no? Daños a la propiedad, pueden ver sus daños a la propiedad, ¿no? En el minimarket son pues delirios de reivindicación, eso tiene, ¿no? El agraviado, el fallecido. Y los delirios de persecución se convierten en víctimas de una conspiración, víctimas de perseguido y vigilado. Mayormente las personas que tienen trastorno de personalidad o los que tienen esquizofrenia paranoide van a tener eso, que ellos se sienten perseguidos o se sienten vigilados. Son delirios de persecución. Ahora, los delirios de celotípico es una presa de celos incontrolados que puede llevar a agredir físicamente hasta cometer un homicidio. Ese se llama el delirio de celotipia, feminicidio, otros homicidios. Toda la celotipia son celos patológicos, celos enfermizos, que se ve bastante descontrolados, no en personas que tal vez no logramos ver por qué se dan los feminicidios, por qué se dan una cosa y por qué se dan otra cosa, ¿no? Si ustedes mayoritariamente ven, ¿no?, esta problemática, ven, ¿no?, estos casos. Entonces, ¿no?, en un momento pues esta persona ha matado por celos a su pareja o ha acabado con la vida. Finalmente, el delirio eromaniático. ¿Qué es un delirio erotomaniático? Convicción de ser amado por alguien con rango superior. Puede provocar conductas de acoso o hostigamiento, supone supuestamente la mano. Puede ser un acoso sexual o un hostigamiento sexual. Se llama erotomaniático. Tienen que ver con problemas del acceso. Los erotomaniáticos son personas que tienen esas ideas delirantes, que ya vamos a ver, ya en psicopatología de las parafilias vamos a aclarar mejor estos problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces son conductas que provocan mañana más tarde un acoso sexual o un hostigamiento sexual. Delirios de grandeza, ideas de grandeza, ¿no?, que tiene una misión especial que cumplir. Puede sentirse obligado a cumplir aunque sea a través de la violencia. Quiere decir, ¿no?, esta persona, yo tengo una misión, ¿no?, de poder, de grandeza, pero la puedo cumplir de repente haciendo daño a los demás. El análisis médico legal nos pueden decir que son inimputables, pues su enfermedad impide comprender su acto criminal cuando son de manera inconsciente. Pero una persona pues que planifica sus crímenes siendo consciente de la normalidad, ya no, pues, ¿no? Eso es prácticamente. Bien, hemos terminado con esta conferencia de enfermedades mentales. ¿Por qué toqué este tema? Porque quería aclarar, ¿no?, sobre la situación que se estaba viendo, ¿no?, prácticamente, como se dice,
¿no? Esta situación prácticamente como se dice, que, ¿no? Que de repente la mamá, ¿no? Dice, no, si mi hijo hubiera sido una persona de mal vivir, nadie lo quería. Bueno, pues la señora, mamá es mamá, ¿no? Pero siempre hay que tener conocimiento, eh, que, que también, claro, van a ir a Lima y van a pedir justicia, ¿no? Pero, pero así como la municipalidad le ha puesto un buen abogado al sereno, así también la municipalidad la termina despidiendo. Es decir, ¿no? Como dice, ¿no? Ya te hemos defendido, ya hemos pagado, ¿no? Prácticamente, porque justamente la municipalidad le ha puesto un buen abogado con su sueldo de él, que iban a pagar. Entonces, por esa es la razón que lo han despedido del trabajo, ¿no? El sereno prácticamente ya no está elaborando en el serenazgo de Amarilis, ya no está elaborando, lamentablemente no lo está elaborando. Y peor todavía si se ha declarado pues con trastornos mentales, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Los familiares indican que sí tienen problemas, no se sabe. Se tiene que revisar el informe psicológico, psiquiatra para saber, ¿no? Y bueno, pues al policía sí no lo han retirado, no lo han dado de baja, pero también los familiares hubieran querido que el policía también se vaya a la cárcel, ¿no? Porque no ha actuado en su debido tiempo, pero inclusive hasta los dos podrían haber sido a la cárcel, pero ¿por qué no? Primero el juez puso solamente al policía, ¿no? El problema es que ahora también a los fiscales, a los jueces también lo están chancando, ¿no? Porque han hecho mal su actuar en la audiencia, pero al final los familiares no se dan cuenta que, claro, que pedir justicia porque lo mataron, pero también tenemos que ver de qué manera lo habían reducido a este señor, ¿no? Y ya pues ahora pues el que se declara pues esquizofrénico, ya no puede decir que se va así declarando esquizofrénico, ¿no? De todas maneras, el sereno sí tiene problemas de salud mental. De repente los familiares pueden decir que no, de repente es un psicópata, pero para decir que es psicópata yo tengo que ver que esta persona esté dentro de sus cabales, ¿no? Pero si esta persona decía que botaba, golpeaba, ¿no? Ahora cambia la versión, entonces ahora no sabemos, ¿no? A quién creer. Pero bueno, yo puedo dar mi opinión en la prensa, ¿no? Y puedo decir que los familiares pueden ser que sí tengan la razón ante todo, pero de todas maneras, como se dice, tú puedes ser cantante, todo lo que quieras, pero tienes que controlarte en tomar, pues no quiere decir que eres cantante, te vas a dedicar a tomar hasta no más, o te vas a dedicar a tomar, pues, ¿no? Pero bueno, ya eso fue un error de él, ¿no? Pero también, como se dice, no le acudieron en el momento que debían haber acudido, porque en él había múltiples golpes, inclusive hasta asfixia mecánica. Pero eso lo dice que lo ha causado pues el policía o el serenal, dile, ¿no? Los familiares, pues, no al pedir justicia, que ahora pues no están investigados en libertad, pues como cualquier persona, yo puedo haber cometido algo, pero yo sigo libre, pues estoy siendo investigado, pero no estoy en un penal, ¿no? Es decir, ¿no? De todas maneras, como se dice, eso sucede, ¿no? En estas cosas. Pero los familiares dicen, no, nosotros queremos que estos señores sean investigados en un establecimiento penitenciario. Pero eso ya no depende pues de nadie, no depende de nadie. Ya los operadores de justicia han determinado así, aunque los familiares no están de acuerdo, de hecho que no, y que van a seguir con la lucha hasta el final, pero hay que ver y hay que investigar bien. Muchas gracias.